Bienvenidos. Hoy les traigo un relato inquietante, una historia que se cuenta en susurros entre quienes han osado entrar a un viejo cementerio en las afueras de un pueblo remoto. Es un lugar donde las sombras parecen tener vida propia y donde, según los habitantes, las figuras fantasmales recorren los pasillos cuando cae la noche. El cementerio, conocido como el Campo de los Eternos, fue fundado a principios del siglo XIX. Rodeado por una espesa arboleda, se dice que guarda no solo los restos de los habitantes del pueblo, sino también secretos que el tiempo ha preferido callar. Los rumores comenzaron hace décadas, aunque nadie sabe con exactitud cuándo se registraron los primeros encuentros con las misteriosas figuras. Una noche de luna llena, un vigilante decidió recorrer el cementerio. Era otoño, y el viento que atravesaba los árboles parecía llevar consigo murmullos. A medida que avanzaba por los pasillos entre las tumbas, notó que la temperatura descendía de forma inexplicable. Encendió su linterna, pero la luz parecía perder fuerza entre la neblina que cubría el lugar. De repente, vio una figura al final del camino. Parecía un hombre alto, con un sombrero de ala ancha y un abrigo largo. Estaba inmóvil, con la mirada fija hacia él. El vigilante, temblando pero decidido a cumplir con su trabajo, le gritó para que se identificara. Sin embargo, la figura no respondió. Solo alzó una mano, señalando hacia una tumba cercana. Cuando el vigilante enfocó la luz de su linterna en la dirección indicada, el hombre desapareció. Atónito, se acercó a la tumba y vio algo que lo dejó sin aliento, una inscripción casi borrada, pero aún legible, que decía: aquel que me perturbe no hallará descanso. Esa misma noche, los vecinos aseguran haber escuchado gritos provenientes del cementerio, aunque nadie tuvo el valor de entrar a investigar. Al día siguiente, encontraron al vigilante junto a la tumba, desmayado y con marcas en su brazo como si lo hubieran sujetado con fuerza. Cuando despertó, no recordaba cómo había llegado allí, pero su rostro reflejaba un miedo que jamás pudo superar. Los encuentros con figuras fantasmales no terminaron ahí. Algunos visitantes aseguran haber visto una mujer vestida de blanco que recorre los pasillos llorando en silencio. Otros mencionan que en las noches más oscuras se escuchan pasos y voces que parecen surgir del suelo. Un grupo de jóvenes, atraídos por los relatos, decidió entrar al cementerio una noche para comprobar si las historias eran reales. Llevaban velas y un viejo cuaderno donde pensaban anotar cualquier fenómeno extraño. Al principio, todo parecía tranquilo, aunque la atmósfera era pesada y el silencio resultaba abrumador. Al llegar al corazón del cementerio, las velas comenzaron a apagarse una por una, como si una ráfaga de viento las extinguiera. Entonces, escucharon un sonido que les heló la sangre, el eco de una risa profunda y gutural que parecía provenir de todas partes. Miraron alrededor, pero no había nadie. Decidieron salir corriendo, pero los pasillos del cementerio parecían interminables. Por más que avanzaban, las mismas tumbas y los mismos árboles seguían apareciendo frente a ellos, como si estuvieran atrapados en un laberinto. Fue entonces cuando uno de ellos señaló hacia una figura que estaba de pie, observándolos desde la distancia. La figura no se movía, pero su presencia era tan imponente que los jóvenes sintieron como si los estuviera juzgando. Al tratar de acercarse para verla con mayor claridad, esta desapareció, dejando solo una sombra que se deslizaba por el suelo. Finalmente, encontraron la salida, pero nunca volvieron a ser los mismos. Sus relatos coincidieron, todos vieron la misma figura, y todos escucharon la misma risa. Sin embargo, uno de ellos confesó algo aún más inquietante. Aseguró haber sentido una mano fría que lo tocó mientras corría, pero al voltear no había nadie. La leyenda tomó más fuerza después de estos eventos. Los vecinos del pueblo comenzaron a notar que, en las noches de luna nueva, sombras extrañas se proyectaban en las paredes del cementerio, aunque no había luz que pudiera generarlas.
Algunos dicen que esas sombras pertenecen a almas que no encontraron la paz y que, por alguna razón, están atadas a ese lugar. Un historiador local investigó los registros del cementerio y encontró algo peculiar. En los primeros años de su existencia, varios trabajadores renunciaron porque decían haber sido testigos de fenómenos inexplicables. También descubrió que, durante una restauración realizada en los años 40, se encontraron restos humanos en lugares donde no deberían estar, como si se hubieran enterrado en secreto. El misterio más grande, sin embargo, gira en torno a una tumba sin nombre ubicada en el centro del cementerio. Es una lápida vieja y desgastada, sin ninguna inscripción que indique quién fue enterrado allí. Se dice que aquellos que se detienen frente a esa tumba sienten un escalofrío indescriptible, como si algo o alguien los estuviera observando desde el otro lado. Con el tiempo, el cementerio se convirtió en un lugar de leyendas, pero pocos se atreven a entrar por la noche. Quienes lo hacen suelen regresar con historias aterradoras y algunos ni siquiera quieren hablar de lo que vieron. Una noche, un grupo de investigadores decidió instalar cámaras y grabadoras en el cementerio para captar cualquier evidencia de los fenómenos. Al revisar las grabaciones, encontraron algo que los dejó sin palabras. En una de las cámaras, se podía ver claramente cómo una figura negra cruzaba el pasillo y desaparecía frente a la tumba sin nombre. El sonido captado por las grabadoras también era extraño. Voces susurraban palabras incomprensibles y en algunos momentos se escuchaba lo que parecía ser un llanto lejano. Sin embargo, lo más inquietante fue una frase que se logró identificar con claridad: no deberían estar aquí. Desde entonces, el cementerio es un lugar que sigue despertando curiosidad y miedo por igual. Algunos creen que las figuras fantasmales son guardianes de un secreto oscuro que jamás debe ser revelado. Otros piensan que son almas atrapadas entre este mundo y el otro, buscando desesperadamente una forma de escapar. ¿Y tú, te atreverías a entrar al campo de los eternos en medio de la noche? Suscríbete y deja tus comentarios.